Hola, bienvenido a nuestro canal FreeCAD. En este video te vamos a mostrar el ejemplo número 1 de la función cuadrática, en el cual ¿qué tenemos que realizar? Hallar el dominio, rango, monotonía y la gráfica, exceptuando que la gráfica nos indica también graficar con 8 puntos. Te vamos a indicar entonces cómo es el proceso para hallar estas partes. Tenemos la función cuadrática, x cuadrado más 2x más 1. La condición del valor de a. Vamos a ver de dónde aparece este valor. El valor de a corresponde a la forma de la función cuadrática, que sabemos que es f de x es igual a x cuadrado más bx más c. Por lo tanto, el valor de a corresponde al valor junto a la variable x cuadrado, que en este caso sería 1. El valor de b corresponde a 2. Y el valor de c corresponde a 1. Por lo tanto, nos dice que cuando la condición sea a mayor que 0, ¿sí?, vamos a tener una gráfica semejante a una parábola cóncava hacia arriba. Pero también te vamos a indicar que si la condición fuera lo contrario, a menor a 0, la parábola sería cóncava hacia abajo. Entonces tienes que recordar estas dos condiciones, ¿no? Cuando a sea mayor que 0 tendremos, sí, la parábola cóncava hacia arriba y a menor que 0 cóncava hacia abajo. En este caso tenemos a mayor que 0 porque el valor de a, que es el valor de 1, es mayor que 0, su gráfica será cóncava hacia arriba. Tenemos el dominio. El dominio en una función polinómica, y en este caso la función cuadrática, siempre va a ser los reales. Entonces no te olvides que el dominio de la función cuadrática siempre van a ser los números reales, es decir, desde menos de infinito hacia más de infinito. Ahora, para hallar el rango de la función, sí vamos a necesitar encontrar primero el vértice. ¿Cuál es el vértice de la función? La función será f de x es igual a x cuadrado más 2x más 1, por lo tanto tengo que hallar primero los valores de a, que en este caso recordemos que era 1, b es 2 y c el valor de 1. Una vez hallado estos valores, sabemos que la forma o la fórmula para hallar el primer valor de x de el vértice es menos b sobre 2a. Entonces reemplazamos valores. Menos b, ¿cuál es el valor de b? 2. ¿Cuál es el valor de a? 1. 2 por 1. Por lo tanto me queda menos 2 sobre 2. Simplificando me queda menos 1. Ahora, como hallamos el valor de y, volvemos a escribir esta función, pero en vez de la variable x que tú ves aquí, vamos a reemplazar este valor de menos 1. Por lo tanto, sería f de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 1. Y realizamos las operaciones. Menos 1 al cuadrado, 1. Más 2 por menos 1, menos 2. Más 1, 1 más 1, 2. Menos 2, esto es igual a 0. Por lo tanto, el vértice ha sido de coordenadas en x, ¿cuánto? Menos 1. Y en el valor de y, recuerda que es f de x, va a ser el valor de 0. De esta forma encontramos el valor del vértice, no te olvides. Entonces, por último nos queda de la siguiente forma, ¿sí? Concavidad, dominio y el vértice comprobamos que era el correcto, ¿no? Acá nos están pidiendo nuevamente el dominio, recorrido y la monotonía de la función. El dominio, observemos. Recuerda que para entender el dominio en una gráfica, imaginativamente tú trazas rectas verticales, ¿no es cierto?
Mira, trazando estas rectas verticales, yo me doy cuenta de algo, que la función que va desde menos de infinito hasta más de infinito en el eje X, también desde menos de infinito hasta más de infinito en el eje Y, observo que yo trazando rectas verticales, la función obviamente va a seguir creciendo si yo le doy más puntos de X, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que el dominio va desde menos de infinito hasta más de infinito. Por eso te decía anteriormente que en el dominio siempre van a ser los números reales o el intervalo desde menos de infinito hasta más de infinito. Dominio de la función, el intervalo desde menos de infinito hasta más de infinito. Ahora, para entender el recorrido necesitábamos este vértice de coordenadas menos 1 en X, 0 en Y. ¿Por qué? Si nosotros recordamos, para entender en una gráfica el rango o recorrido de la función, trazamos líneas horizontales y observamos qué puntos toma en el eje Y. Mira, toma el valor de 0 en el eje Y, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y sigue tomando valores hasta el más infinito, pero en el eje Y. Entonces, si nosotros recordamos, habíamos mencionado que el recorrido se toma con el valor del eje Y, ¿sí?, del vértice. ¿Ya? Entonces, el recorrido va a ser desde 0, es decir, desde el valor del eje Y, hacia más de infinito. El recorrido de la función desde 0, por eso va intervalo cerrado, hasta más de infinito en el eje Y. No te olvides, ¿no? Esto es en el eje Y, mientras que el dominio era en el eje X. Ahora, para la monotonía. Para la monotonía, recuerda que en una gráfica tenemos que observar, ¿sí?, de izquierda a derecha y ver, en este caso, qué parte es creciente o decreciente. Para la función cuadrática siempre va a haber esas dos partes. ¿Sí? Entonces, ahora, para la monotonía, ¿qué voy a dividir? En cambio, con respecto al eje X del vértice. Voy a utilizar el eje X del vértice porque hasta ahí se particiona, ¿sí?, una parte de la monotonía. Recuerda que la monotonía toma valores del dominio. Por eso estoy utilizando el valor del eje X del vértice. Entonces, desde menos de infinito hasta el valor de menos 1, la función decrece. Y desde menos 1 hasta más de infinito, la función crece. Por lo que vamos a colocar estos intervalos de la monotonía. Desde menos de infinito hasta menos 1, en este caso vamos a colocar cerrado, porque recuerden que el intervalo, ¿por qué ubico cerrado? Porque el menos 1 sí es parte del punto de la curvatura de esta función, ¿no? Y vamos a colocar el símbolo de unión. Y el siguiente valor también parte desde menos 1, pero si aquí ya le cerré, el otro tiene que ir abierto. Desde menos 1 hasta más infinito. En la función cuadrática no puedo tomar este punto del vértice X ambos cerrados. Si uno lo cierro, el otro tiene que estar abierto. ¿Sí? Muy bien. Entonces de aquí decíamos que desde menos de infinito hasta menos 1, la función decrece. Y desde menos 1 hasta más de infinito, la función crece. Muy bien. Ese sería el análisis de la función. Dominio, recorrido y la monotonía. Ahora nos indica, para graficar realizamos una tabla de valores. Esto se utiliza los valores del eje X del vértice,
debajo y sobre la gráfica con 8 puntos. Recordar que el vértice era de coordenadas menos 1,0, por lo que nos dice aquí que el vértice vamos a colocar en medio de nuestra tabla en esta ocasión. Y vamos a colocar valores inferiores o superiores, como ustedes desean. Yo en este caso he colocado valores inferiores al menos 1 y superiores debajo. Tú lo puedes hacer contrario, colocar superiores arriba e inferiores debajo. ¿Sí? No hay problema en eso. Pero el vértice o el valor de x del vértice tiene que estar en la mitad. ¿Sí? Muy bien, aquí te he hecho la operación con la función. Es una tabla de valores de la primera columna de x y la siguiente columna de f de x. Y en f de x tenemos que operar, ¿sí? De la siguiente forma. Por ejemplo, aquí tenemos como menos 1 del vértice. ¿Qué he hecho? Reemplazamos menos 1 en donde nos indique x en la función. Sería menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 1. ¿Qué me queda? Menos 1 al cuadrado, 1. Más 2 por menos 1, menos 2, más 1, 2 menos 2, me quedaría 0. Miren, lo mismo que hicimos anteriormente. Pero ahora vamos a hacer esto con más puntos. Colocamos menos 4, menos 4, menos 4. Menos 4 al cuadrado, 16, más 2 por menos 4, menos 8, 16 menos 8, me quedan 8 más 1, 9. Acá, menos 3 al cuadrado, más 2 por menos 3, más 1, me queda 9, menos 6, más 1, 4. Siguiente valor con f de menos 2. ¿Sí? Reemplazamos aquí menos 2 al cuadrado, más 2 por menos 2, me queda menos 2 al cuadrado, 4, más 2 por menos 2, menos 4, más 4 menos 4, 0, más 1, 1. ¿Ya? Acá con 0, f de 0 me queda 0 al cuadrado, más 2 por 0, me queda 0, más 0, 1. Con 1, 1 al cuadrado, más 2 por 1, me queda 1, más 2, más 1, 4. Con 2, las operaciones me quedan 9, con 3, 16. Recordarte que estos valores de x y de f de x o y son puntos en realidad. Vamos a colocar aquí para que recuerdes que los puntos se colocan con letras mayúsculas y entre paréntesis. Por ejemplo, el punto A va a ser de coordenadas menos 4,9. Punto B de coordenadas menos 3,4. Punto C de coordenadas menos 2,1. El punto D, que va a ser equivalente al vértice de coordenadas menos 1,0. El punto E de coordenadas 0,1. El punto F de coordenadas 1,4. El punto G de coordenadas 2,9. El punto H de coordenadas 3,16. Mira, pero en este caso, cuando nos diga graficar con 8 puntos, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros hagamos el gráfico tenemos que colocar todos estos puntos en nuestro plano cartesiano que realicemos. Muy bien, miremos en qué parte están estos puntos. El punto A de coordenadas menos 4,9 está aquí. El punto B de coordenadas menos 3,4. El punto C menos 2, 1. El vértice
el punto E de coordenadas 0, 1, el punto E, ¿no es cierto? ¿Sí? El punto F de coordenadas 1,4, el punto G de coordenadas 2,9 y el punto H de coordenadas 3,16. Mira, de esta forma nosotros vamos colocando los puntos en nuestro plano cartesiano. Que no te olvides que también tú puedes colocar, para que no te pierdas, puedes colocar líneas entrecortadas. ¿Esto para qué se lo hace? Para que no te pierdes los valores de cada puntito, ¿no? Recuerda algo adicional, que luego de colocar estos puntos, se tiene que unir estos puntos con una regla en este caso, o a mano alzada, porque ya que es una curvatura un poco difícil, entonces tienes que unir estos puntos y me va a dar esta forma de parábola, ¿no? Cóncava hacia arriba. No te olvides de ello. Tienes que unir para colocar y encontrar esta línea que tenemos aquí, que es una curvatura, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso sería todo para el análisis de la función cuadrática. Espero que te haya gustado este video. Hasta luego.